Buenas, hoy desde la Cámara de Comercio de España, como entidad colaboradora del programa Kit Digital, vamos a llevar a cabo un webinario para ayudaros en el proceso de la tramitación de la justificación de la nueva categoría de solución puesto de trabajo seguro. Si tenéis dudas, podéis acudir, como siempre, a la página web www.acelerapyme.es o bien llamar al Centro de Atención al Digitalizador, cuyo teléfono es 900-906-677. Comencemos. ¿Qué es puesto de trabajo seguro? El objetivo del webinario es proporcionaros una ayuda para la solicitud y la justificación de esta categoría de solución. La presentación estará dividida en 5 puntos. Para comenzar, explicaremos qué es puesto de trabajo seguro. Bien, este puesto de trabajo seguro, en adelante o coloquialmente le llamamos PTS, es la nueva solución del Kit Digital, ofrecida para el segmento 3 de entre 0 y menos de 3 empleados. Esta solución subvenciona un dispositivo hardware que debe llevar ya integrada una licencia que cumpla con los requisitos de la categoría de solución de ciberseguridad. Para formalizar el acuerdo de prestación para PTS es necesario tener validado previamente otro acuerdo de prestación, esto es muy importante, por otra categoría de solución. El importe máximo subvencionable de este dispositivo es de 1.000 euros y en todos los casos, al finalizar la prestación, será decisión del beneficiario bien devolver el dispositivo al agente digitalizador adherido o adquirir el ordenador por el valor residual, que en ningún caso podrá superar el 15% del importe del acuerdo. Este 15% es máximo, puede ser valor residual 0 o 1 euro o 2 euros, eso lo determinaréis entre el beneficiario y el agente prestador del servicio, pero en ningún caso puede superar el 15%. Bien, el proceso de justificación de puesto de trabajo seguro es similar al resto de categorías en tanto que se divide en 2 fases. En la primera fase, tras la presentación del acuerdo de prestación, el mismo es validado y se realiza la implantación de la solución, es decir, la configuración y entrega del dispositivo de acuerdo con lo descrito en las bases. Esta fase se da por finalizada con la emisión de la factura, que en todos los casos debe emitirse como máximo 3 meses después de la validación del acuerdo, y que deberá incluirse en la justificación, como ya veremos más adelante. En este momento se inicia la fase 2. De mantenimiento que finalizará 12 meses más tarde. Cabe destacar que para el cálculo del periodo de la prestación de solución se tomará la fecha más tardía entre la fecha de emisión de la factura y la señalada en los campos, en la misma factura, de periodo de operación o periodo de facturación. La fecha más tardía, recordar, a partir de esa fecha es cuando se empieza a computar los 12 meses de prestación del servicio y al cabo de los 12 meses la plataforma se abrirá para que podáis presentar la justificación de la fase 2. Los pagos, como se puede observar en el gráfico, serán de un 80% del importe subvencionable tras la validación de la justificación de la fase 1 y el segundo, del 20% restante, tras la validación de la justificación de la fase 2. Requisitos mínimos de PTS. Bien, una vez aclarado qué es PTS, hablaremos de los mínimos que deben cumplirse. Existen 2 tipos de requisitos. Requisitos comunes, que serán aplicables a todos los dispositivos, hardware, y requisitos específicos que se diferencian en 2 bloques, bien para dispositivos portátiles o bien para dispositivos de sobremesa. En cuanto con los requisitos comunes, podemos diferenciar 5 tipos de requisitos. Primero, requisitos comunes del dispositivo, que son los siguientes, muy sencillo y están descritos en la orden de bases y en los dispositivos que podéis ver a continuación en el mismo webinario. El procesador deberá tener 4 núcleos físicos o más, una velocidad de reloj máxima de 2,9 GHz al menos. Su lanzamiento debe ser posterior al primer trimestre del año 2023 y debe haber obtenido 15.000 puntos o más en la prueba Passmark con fecha posterior al día 13 de mayo del 2024. En el apartado de interface deberá contar con al menos 2 puertos USB 3.0 o superior, tipo A, al menos un USB 3.0 o superior tipo C, siendo por tanto un total de al menos 3 puertos USB.
También conexión Ethernet RJ45 de 1 GB por segundo, un puerto HDMI 1.4 o superior y un jack de 3,5 milímetros para auriculares y micrófono. En cuanto al almacenamiento, el dispositivo deberá contar con una memoria SSD NVMe de 512 GB al menos, como mínimo. La memoria RAM deberá ser de 16 GB como mínimo y de tipo DDR4, DDR5, LPDDR4 o LPDDR5. En cuanto a la robustez del dispositivo, deberá contar con la certificación 1000 STD 810H o similar y deberá aprobar un mínimo de 5 métodos, siendo obligatorio que entre estos métodos estén alta y baja temperatura y humedad. Deberá contar con lector de tarjetas que cumpla el estándar ISO 7816, se admiten lectores externos no integrados, la batería deberá ser de tipo Smart Battery o similar. El dispositivo deberá estar protegido por encriptado o cifrado en reposo. También deberá tener al menos una certificación entre Energy Star EPA Silver Register o TCO. En cuanto al sistema operativo del dispositivo, deberá estar preinstalado de fábrica y tendrá un objetivo profesional. Esto también es muy importante. El dispositivo deberá contar con webcam integrada y con resolución HD o superior. Y la tarjeta gráfica deberá ser dedicada o integrada y Full HD mínimo. El dispositivo deberá contar con una conectividad inalámbrica, Wi-Fi 6 o superior y Bluetooth 5.1 o superior. Y por último, el dispositivo deberá contar tarjeta de sonido integrada en el dispositivo. El segundo tipo de requisitos es referente a la seguridad. El dispositivo deberá contar con arranque seguro mediante la protección de Secure Boot. Además, deberá contar con un chip TPM, T2 o similar para fortalecer la integridad del sistema, mitigar los riesgos de ataques cibernéticos y ofrecer una sólida base para la seguridad. Para fortalecer la seguridad en los accesos al sistema, el dispositivo deberá contar con identificación biométrica mediante hardware o sistema operativo. Esta identificación biométrica puede ser mediante cámara para reconocimiento facial, lector de huellas dactilares, reconocimiento de voz o reconocimiento de iris. El tercer tipo de requisitos se refiere a los requisitos de publicidad, muy importante porque recordar que estos requisitos disminuye, si no va incluida la publicidad, hay una penalización en el cobro de la ayuda. El dispositivo deberá contar con grabado o etiqueta pegada en el portátil o bien en el ordenador y monitor. Se admite esta etiqueta tanto en color como en blanco y negro. La composición contendrá los siguientes logos: el emblema de la Unión Europea que indique financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Este logotipo será un 30% más grande que el resto de logotipos. El logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el logo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el logo de la entidad pública empresarial Red.es. Esto es en cuanto a logos. Como cuarto tipo de requisitos, el dispositivo deberá incorporar una solución de ciberseguridad con las siguientes características. La solución deberá proporcionar una herramienta anti-malware que analice el dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos. Además, deberá incluir un anti-spyware que detecte y evite el malware espía. El correo electrónico del dispositivo deberá contar con herramientas anti-spam y anti-phishing para una mayor seguridad. Deberá contar también con un sistema de navegación segura que contendrá anti-adware para evitar anuncios maliciosos. Por último, el dispositivo contará con detección de amenazas y deberá estar actualizado contra amenazas y malware, además de las actualizaciones de software periódicas requeridas. Como quinto tipo de requisitos, será necesario que durante la prestación del servicio exista un soporte para el beneficiario. El dispositivo deberá ser entregado en España y deberá estar configurado y actualizado. El soporte deberá ser mínimo de 8 horas diarias, 5 días laborables a la semana y contará con un horario mínimo de 9 de la mañana a 17 horas. En el caso de que el dispositivo necesite ser reparado, que puede ocurrir durante el periodo de prestación del servicio, puede ser reparado en remoto o in situ.
el tiempo máximo para reparar una avería desde que se comunica será como máximo de 5 días laborables. En caso de no ser posible la reparación en este periodo, deberá entregarse al beneficiario un dispositivo de características similares o superiores sustitutivo. Todos los gastos asociados al embalaje, transporte o equipo de sustitución los asumirá, por supuesto, el agente digitalizador. Toda la información sobre el proceso de sustitución del dispositivo se encuentra recogida en el documento informativo de PTS, disponible en la sede electrónica. En la siguiente diapositiva veremos los requisitos específicos y existen dos grupos dependiendo del tipo de dispositivo hardware seleccionado. Para los dispositivos hardware de sobremesa existen 5 requisitos específicos. El primer requisito es el monitor adjuntado, deberá tener un mínimo de 23 pulgadas y una resolución mínima Full HD. Su tecnología de visualización deberá ser LCD o LED. Tendrá al menos una entrada HDMI y deberá disponer de etiqueta energética de la Unión Europea. El segundo requisito es el teclado, que deberá ser español. El tercero será el cableado. Se deberá incluir el cableado de alimentación del dispositivo y un cable HDMI. El ratón deberá ser óptico y contar con al menos 2 botones con la función de scroll. Por último, la webcam deberá tener resolución HD como mínimo. Para los dispositivos hardware portátiles existirán 6 requisitos específicos. La pantalla deberá tener un tamaño mínimo de 13 pulgadas. Respecto a los interfaces de entrada y salida, como decíamos antes, el dispositivo deberá contar con al menos 2 puertos USB 3.0 o superior de tipo A o al menos un USB 3.0 o superior tipo C y al menos uno de ellos con funciones DisplayPort, Power Delivery y USB. Además, deberá contar con un puerto Ethernet RJ45 de 1 GB por segundo y un HDMI 1.4 o superior y al menos un jack de 3,5 milímetros. Estos requisitos pueden ser añadidos externamente mediante dispositivo DockStation. El ratón deberá ser óptico, con al menos 2 botones y función de scroll. Es válido el touchpad. El cuarto requisito es que el dispositivo cuente con webcam y tenga obturador de privacidad. La batería deberá ser tipo Smart Battery o similar. Y por último, el dispositivo deberá contar con tarjeta gráfica integrada con resolución HD al menos y que soporte 2 pantallas como mínimo. Y hasta aquí los requisitos mínimos. Ahora vamos a hablar de las evidencias de justificación. Es necesario aportar la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los dispositivos hardware. Existen 7 evidencias que presentar. Debido a su mayor complejidad, los apartados de datasheet, sistema operativo y de componentes externos serán explicados posteriormente. Deberá indicarse de manera correcta en el formulario de justificación la marca, el modelo y el número de serie. También será necesario aportar fotografías que demuestren el cumplimiento de los requisitos de publicidad. Deberá poder observarse el equipo completo, así como la publicidad en los componentes externos cuando así se especifique en la convocatoria. Las evidencias que aportar para justificar los requisitos de ciberseguridad serán a través de una captura de pantalla del dispositivo en la que se identifique el producto instalado. En la captura de pantalla será necesario que se especifiquen algunas de las siguientes referencias del beneficiario: nombre o razón social, cuenta de usuario o correo corporativo. El datasheet es un documento creado por el fabricante. Debe ser aportado por el agente digitalizador para justificar el puesto de trabajo seguro y debe cumplir con los requisitos mínimos de la convocatoria. Este documento contiene más de 20 variables y características del dispositivo, la marca, modelo y procesador entre ellas, y por ello existe una única datasheet por cada marca, modelo y part number, y es de gran importancia que la justificación se adjunte el documento correcto sin ninguna modificación. Los datasheets son validados por un equipo técnico de expertos y por ello, en el caso de que el datasheet aportado pertenezca a un modelo prevalidado y no haya sido modificado su archivo, se validará automáticamente, mientras que si el datasheet no ha sido prevalidado o ha sido modificado, deberá pasar la revisión del equipo de expertos, dilatando así los plazos de revisión, justificación y pago. Hay que recordar además que solo se puede aportar un datasheet por dispositivo justificado.
El número de licencia del sistema operativo profesional instalado se justificará mediante una captura de pantalla o documento en el que se indique el número de licencia del sistema operativo instalado. En caso de que no se disponga del número de licencia del sistema operativo profesional instalado, se deberá adjuntar una captura de pantalla compuesta por el número de serie del ordenador y la versión del sistema operativo instalado. De manera adicional, deben tenerse en cuenta dos aspectos. En ningún caso serán válidos albaranes de entrega ni capturas de movimientos de inventario. En el caso de que el sistema operativo instalado sea Windows 10 Profesional, deberá justificarse de manera adicional que el mismo se puede actualizar de manera gratuita a Windows 11 Profesional. Para este último punto, se recomienda visitar la página oficial de Windows, donde se indica cómo verificar que el dispositivo permite esta actualización. Para justificar los componentes externos, se deberá completar el documento de compilación de evidencias. Es importante que todos los componentes externos necesarios estén evidenciados y las imágenes aportadas sean de buena calidad. Si el dispositivo justificado es de sobremesa, será necesario adjuntar el datasheet del monitor. En el documento deberán estar incluidos los requisitos de marca, modelo, tamaño, resolución, puerto HDMI y etiquetado energético. Para la justificación del ratón es válida una fotografía en la que se observe el teclado en español. También es válida una fotografía como evidencia del ratón, del dispositivo de identificación biométrica y de la webcam si se muestra la resolución HD. Para justificar el lector de tarjetas será necesario adjuntar una imagen que muestre el lector y su cumplimiento con el estándar ISO 7816. Solo será necesario justificar el lector de tarjetas en caso de no estar integrado en el dispositivo. Si el dispositivo justificado es portátil, será necesario aportar evidencias de los dispositivos no integrados. El replicador de puertos o dock station se justificará mediante una imagen. En esta imagen deberá verificarse la inclusión de las interfaces mínimas necesarias no incluidas en el dispositivo hardware. El lector de DNI deberá cumplir con el estándar ISO 7816 y deberá justificarse mediante una fotografía. Generalmente en la caja se encuentra la información relativa a este estándar o su compatibilidad con el DNI electrónico. El dispositivo de identificación biométrica y la webcam también se justificarán mediante una imagen. Es importante que se justifiquen todos los dispositivos no integrados, pero ante la duda sobre la necesidad de justificación de componentes externos, puede consultar al fabricante de su dispositivo. En cuanto al formulario de justificación, para la correcta justificación del puesto de trabajo seguro, es necesario completar el formulario de justificación habilitado en la plataforma. El formulario de justificación se divide en 4 bloques diferenciados. El primer bloque se refiere a la identificación del dispositivo entregado al beneficiario. Al iniciar la justificación será necesario marcar la opción correspondiente al dispositivo justificado, ya sea sobremesa o portátil. Es importante que dentro de lo posible se utilicen los campos desplegables del formulario, ya que agiliza el proceso de revisión y por tanto se realiza antes el pago. Si la marca del dispositivo justificado se encuentra entre las indicadas en el desplegable del campo marca, se seleccionará la correspondiente. En caso de no estar disponible, se indicará la marca en el campo otra marca. Tras seleccionar la marca en el desplegable, se habilitará el desplegable correspondiente al campo modelo. Al igual que la marca, si el modelo no está disponible, se deberá rellenar el campo otro modelo. Una vez seleccionado el modelo en el desplegable, se habilita el desplegable de part number. Se deberá seleccionar el correcto, coincidente con el datasheet adjuntado. Si no aparece en el desplegable, se rellenará el campo otro part number. Los campos número de serie, memoria RAM y almacenamiento deberán rellenarse manualmente y deben coincidir con los datos del datasheet. El campo procesador es un desplegable predictivo. Es necesario escribir al menos 3 caracteres para que se despliegue. Cuando esto suceda, será necesario seleccionar el procesador correcto. Si no aparece el procesador del dispositivo justificado, se deberá rellenar el campo otro procesador. Será necesario marcar los ticks correspondientes al procesador y al rendimiento. Además, se debe indicar la fecha de lanzamiento del procesador. Esta fecha debe coincidir con la información del datasheet. Es necesario verificar que la fecha sea posterior al primer trimestre del año 2023. Asimismo, es necesario marcar el tick de la memoria RAM, indicando que es de 16 GB como mínimo. Además, es necesario marcar la casilla correspondiente a la tecnología utilizada por la memoria RAM. Los checks de almacenamiento y el encriptado es necesario marcarlos siempre, ya que son requisitos mínimos.
Además, será necesario indicar el sistema operativo del dispositivo. Si el sistema operativo no se encuentra entre las opciones, será necesario rellenar el campo Otro. El segundo bloque del formulario es el referente al servicio de garantía, soporte técnico y ciberseguridad. Deberán marcarse y confirmarse todos los puntos de garantía y soporte técnico desde la entrega del dispositivo hasta la finalización de la fase 2. Además, se debe marcar el check que confirma la implantación correcta del requisito de ciberseguridad. Es importante que todos los puntos estén marcados. En el tercer bloque se sitúan el desglose de costes, la factura y el abono. Se deberá aportar el desglose de costes de la solución. Se deben incluir el dispositivo hardware de la implantación, el mantenimiento, la formación al beneficiario, el soporte, así como los conceptos no subvencionables. Se debe adjuntar la factura electrónica, los justificantes de abono y o la declaración responsable del cobro. Es recomendable disponer de toda la información preparada antes de iniciar la justificación. Para realizar una óptima justificación, recuerde siempre tres cosas. Es necesario que el tipo impositivo declarado en el formulario coincida con el indicado en la factura. Si el impuesto es susceptible de la aplicación de inversión del sujeto pasivo, debe indicarse en la factura. Y en el caso de que el justificante de abono aportado sea la declaración responsable, recuerde guardar el justificante de abono, ya que es posible que se requieran revisiones y auditorías posteriores. El cuarto y último bloque es para aportar las evidencias de la justificación y las declaraciones responsables. Es necesario marcar los checks y rellenar los campos de las declaraciones responsables con el importe percibido por el agente digitalizador y la fecha de pago. Es necesario incluir la documentación acreditativa del dispositivo. Para ello existen dos campos para adjuntar ficheros. En el primer campo se debe adjuntar el datasheet del dispositivo, que es importante que sea el oficial del fabricante sin modificar y solo se debe aportar un único documento. En el segundo campo se deberá adjuntar el documento de las evidencias del resto de requisitos. Para finalizar, recuerde que se ha puesto a disposición de todos los agentes digitalizadores, beneficiarios y cualquier otro interesado, tanto servicios de soporte como guías de justificación propias de PTS. De la misma manera, recuerde que se encuentra a su disposición un documento con preguntas y respuestas frecuentes, entre las que se encuentran las que se muestran en pantalla. Esperamos que la información aportada haya sido de utilidad y muchas gracias.